Buenas y bienvenidos a la segunda parte del vídeo de la preparación del McLaren DNSR. En la segunda parte he tenido un percance con el ordenador y perdí cierta información. Por lo tanto, vais a ver una serie de cosas que, aunque no van excesivamente bien ordenadas, voy a tratar de explicar. Para la parte trasera he elegido el eje de una longitud que, poniendo enrasado en las llantas el eje, nos da los 65 milímetros justos de exterior a exterior de la rueda que tiene la carrocería. Es un eje de Slotting Plus y unas llantas Urano de 16,9. El piñón, que se me ha olvidado mencionarlo, es un piñón de 7,5, guardando el mismo diámetro que tiene originalmente para poder utilizar las coronas originales de NSR de la marca MB Slot. Para las bancadas que tienen esta forma abierta para coger los cojinetes, la mejor opción, o la que más me gusta, mejor dicho, es el Combi Plus de Slotting Plus. De esta forma queda más reforzada la cuna, tiene un comportamiento genial el coche y de esta forma ya tenemos instalado lo que va a ser nuestros cojinetes. El Combi Plus. Hay que asegurarse de que antes de meterlo, yo ya lo había verificado, no tenemos ninguna pequeña rebaba que pueda suplementar el cojinete y lo haga trabajar de lado y que no sea totalmente plano con la cuna. He visto unas pequeñas rebabas aquí en la cuna, así que de igual manera con la broquita queda repasado. Aunque se me ha olvidado añadirlo al carrito, aconsejo que los tornillos de suspensión, que también lo hay corto de NSR, sea el que se emplee en la parte delantera de la cuna. De esta forma quedará más bloqueada y trabajará mejor todo lo que es la cuna. Yo en este caso lo que voy a utilizar delante, que no quiero suspensión, es el casquillo que venía de serie, con un tornillo de los que vienen originalmente. Observando un poco ahora que me disponía a montar la suspensión, me he dado cuenta de que este agujero no pasa perfectamente con el del chasis. Por lo tanto, vamos a utilizar una cola de ratón para centrarlo y llevarlo a sitio. Sabremos que hemos dado con la solución cuando, mirando a través del agujero del chasis, veamos limpio el agujero de la cuna. Vale, creo que ahora se puede apreciar cómo están ovalados los agujeros de la cuna y ahora perfectamente pasa la luz y están en su sitio. Vamos a probar ahora a encarar el soporte, que trabaja perfecto sin necesidad de trabajarlo, aunque vamos a eliminar un poquito de rebabas con una lima plana. En las dos caras. Y aquí también hay una pequeña rebabita. Perfecto. Y vemos que ahora pasa perfecto. Bien. Tenemos un kit de muelles de la casa NSR que tiene 3 durezas. Un muelle que se acaba de caer. Tenemos los muelles largos, que es la suspensión dura, los muelles medianos y los muelles pequeñitos. Vamos a empezar utilizando la suspensión media y más adelante en pista probaremos si nos viene mejor esta o cualquier otra. Para instalar la suspensión vamos a pasar primero el tornillo, después vamos a colocar el muelle y acto seguido vamos a colocar nuestra pieza ya trabajada.
asegurándonos que el tornillo no pilla ningún muelle. Y vamos a apretar. Vamos a dejarlos ajustados con la cabeza del tornillo enrasada con el casquillo. Cuando lo tengamos totalmente plano, lo dejamos ahí y ese será el punto de referencia del que nos vamos a valer para luego ajustar la suspensión. Bueno, ahora que he metido este tope, estoy viendo dos cosas. Una es que hay que hacer un rebaje a propósito para salvar el eje del motor. Ahí podéis ver lo justito que queda y ha desplazado nuestro casquillo. Y otra es lo cercano que queda la pata al casquillo también. Así que vamos a coger y vamos a limar un poquito para luego colocar el cable, que aunque va a ir por arriba, no queremos que nos estorbe. Por otro lado, vemos cómo se mueve la cuna en el chasis. Esto es perjudicial para el comportamiento del coche. Por lo tanto, cuando tengamos ajustada la suspensión en pista, una vez terminado ya todo, lo que vamos a hacer es fijar mediante B7000, bordeando el agujero, de tal forma que volvamos a meter el casquillo cuando sepamos, insisto, qué regulación guarda la suspensión, y en ese momento vais a ver que al pegar los tornillos vamos a evitar ese cabeceo y los tornillos van a hacer un poquito más de fuerza para que la cuna no tenga este movimiento. En el vídeo vais a ver que corto donde hay que rebajar esta pieza de aquí, porque si no pega tanto en el eje del motor como en la patilla. La patilla, con el truco de cortarla, como ya conté en un vídeo anterior, queda solventado, ya no pega, aunque podéis rebajar ahí un poquito y de esa forma que no toque la patilla. Y aquí con el eje. Podéis ver que la forma del casquillo realmente es para darle la vuelta y dejar esta posición pegando en esta parte de aquí. Pero yo aprovecho esta cara porque ya tiene ese chaflán de serie y es lo que me venía bien para montarlo ahí. Vale. Consiste en limar aquí un poquito y luego también aquí para la parte del motor. Espero que se pueda apreciar en la cámara. El ajuste de la suspensión es tal cual muestro al final, no le doy ni una vuelta, así que es conforme muestro en el vídeo. Lo digo porque el coche ya ha sido puesto en pista y hizo unos tiempazos y un comportamiento estupendo. Y respecto al ajuste del tornillo delantero, vamos a contar cómo está de aflojado. Vale, pues es un cuarto de vuelta. Es un cuarto de vuelta. Eso es lo que afloja en total el tornillo delantero. Vale, lo que cuento respecto a pegar el tornillito, vamos a ver cómo lo podemos hacer, pero es con un poco de B7000. Intentar hacerle penetrar un poco, bueno, veo que no, pero como es enrasado y no tiene pérdida, igualmente para cuando lo tengáis decidido cuánto es el apriete de los casquillitos, podéis tocar el casquillo y hacer bajar el calibre hasta que toque tornillo. De esta forma podréis saber la profundidad que hay y cuánto habéis enroscado. Así cuando vayáis a pegarlo lo tendréis claro. El trabajo del casquillo, que también lo borré, metemos el tornillo, metemos el muelle, y ahora metemos nuestro casquillo de suspensión y lo volvemos a colocar en el ajuste que lo teníamos, que era enrasado. Cuando enrase lo vamos a dejar ahí. Esto da más o menos 1 milímetro de suspensión, que es lo que a mí me gusta dejar a los coches, y el tornillo ya lo tenemos debidamente sentado. Podemos hacer un poco de fuerza en la cuna con el chasis para que ocupe bien su lugar y la cola se estire, y con el otro pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a sacarlo. Este lo voy a sacar así nada más para que veáis cómo lo hago realmente. A la misma cabeza del tornillo se le puede aplicar la cola y a lo mejor incluso esta forma es más limpia que la que he mostrado antes.
Así. Tocamos un poco. Lo llevamos al sitio. Apretamos, lo enrasamos y así queda terminado el montaje de la suspensión. Bueno, vamos a dejar caer un poco en el borde así de B7000. La intención es solamente que cojan el borde y no que se nos vaya para adentro. Por lo tanto, con muy poca cantidad, vale. Limpiamos el exceso ya por último. Y bueno, la basculación la cuento en el primer vídeo, pero es más o menos la que había funcionado. Los tornillos, lo digo lo que había funcionado porque esto después ha tenido un ajuste final en pista. Luego os dejo un par de vídeos que parecen que están trucados, acelerados, que compartí en el Instagram y en el Telegram de Torreslot, pero no, que va. Por último, un poco de grasa a la corona y al piñón, ya que cuando monto una transmisión metálica siempre me gusta engrasarlo. Es de las pocas transmisiones a las que le añado algo. Cuando uso plástico y metal nunca lo engraso. Al final la llanta es una 16,5 Urano y el neumático es 19 por 10,5. Esto es importante porque esa es la altura buena para salir a pista, poder entrenar un poquito y guardarse neumáticos para carrera. Si empezarais carrera con neumático nuevo, pues podéis valorar, siempre hablando de pista Nico, por supuesto, podéis valorar entrar a carrera con una 16.2. Vamos a pasar al eje trasero. En el eje trasero, para montarlo, os recomiendo, bueno, esto vais a ver ahora cómo lo monto, pero lo que os recomiendo es así fuera, echar el fijador de roscas, una parte generosa, como os digo ahora en el clip, que voy a dejar a continuación, y entonces ponéis la rueda y lo dejáis así enrasado. Para enrasarlo, lo que os recomiendo es buscar una superficie plana que os permita, en el momento que le echéis el fijador de roscas, hacerle fuerza a la llanta y dejarla totalmente enrasada con el eje. Cuando hayáis conseguido esto, los separadores creo que lo cuento ahí, si no, pues vamos a sacarlos. Bueno, pues en total, después de la llanta tenemos un separador de 4 milímetros y dos de 1 milímetro. Volvemos a montarlo todo. Vamos a echarle un poco de aceite Torreslot, ahora que lo tenemos así. Echamos una gota aquí, otra aquí. Movemos un poquito el eje para que penetre en el combi. Montamos este separador que hemos dicho que era de medio milímetro y este otro de 2 milímetros y medio a este lado. Metemos separador, metemos el otro, metemos corona, a la que previamente para montarla en el eje Lotin Plus le hemos pasado un escariador de 2,38 y ahora con una galga de 0,15 vamos a meterla entre medias de algún separador, así por ejemplo, y vamos a colocar nuestra corona haciendo fuerza contra el combi y al mismo tiempo con esta rueda para pillar bien la galga. Apretamos ahí con firmeza, sacamos y ahora nos queda este espacio, este movimiento axial, que es el que ha dejado nuestra galga. Ponemos ese tornillo mirando para abajo, como ahora voy a decir en el vídeo, para que se contrarreste la fuerza. Como voy a decir ahora en el vídeo y lo vais a ver, para que se contrarreste la fuerza del tornillo de la corona con el de la llanta. Y este mirando por arriba lo enrasamos. Totalmente opuesto al tornillo de la corona. Ahí está. Apretamos y así termina el montaje de la transmisión. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Hasta aquí el coche. Y nada, os animo a que lo preparéis. La verdad que a mí me ha sorprendido gratamente. Va como un tiro. Cierto también es que este motor tiene una pegada magnética que ayuda a que vaya como habéis visto en el vídeo.
pero igualmente, si no fuera por el motor, trabajando un poquito más la suspensión, pues podéis llegar a que el coche vaya así de bien. Os aconsejo, como no va a haber prueba en pista, porque este coche es de un cliente, no es mío, y lo tengo que enviar ya, no va a haber tiempo para que lo grabe en pista, más que el vídeo este que me hicieron mientras lo tocaba yo rápido y corriendo para poder enviarlo. Os aconsejo que le deis nada más que ese cuarto de vuelta ahí delante. Si usáis el tornillo que recomiendo de NSR, quizás sea media vuelta, porque como cambia el paso de la rosca, aquí cuando aflojas un poquito, enseguida sueltas mucho. Y en cambio con rosca métrica, cuando sueltas media vuelta, más o menos has soltado lo que aquí un cuarto. Os aconsejo que dejéis ese cuarto o esa media vuelta en el tornillo NSR de rosca métrica y trabajéis con la suspensión. Lo dejáis así enrasado, vais apretando, media vuelta, limpiáis ruedas, dais unas vueltas en pista, veis si mejora el tiempo, volvéis a apretar otra media vuelta y si termináis apretando tanto que os quedáis casi sin suspensión, del muelle medio sería irse al muelle duro, volver a subir arriba el casquillito y volver a ir apretando y probando en pista, pues como acabo de contar. Así llegaréis a un punto en el que cuando ya no mejore más, si apretáis o aflojáis aquí detrás, tocaréis aquí delante un cuartito de vuelta apretado, un cuartito de vuelta aflojado, hasta dar con el punto exacto donde el coche trabaje bien. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta aquí el montaje de este NSR. Hasta luego. Muchas gracias. Cristalón, los